Bueno, continuamos con la WordCamp antes del café y de la charla y de los churros, creo que chocolate y churros. Y bueno, nos toca una charla interesante con Ricardo. Vamos a dejar que se hidrate. Es difícil presentar a Ricardo, o fácil, no lo sé. Yo creo que fácil. Vale. Ricardo no ha viajado. Es de Zaragoza y es un lujazo tenerlo y que siga en Zaragoza. Nosotros podemos empezar a decir que experto en cerreo, fundador de FLA 101, miles de cosas de él, experto en cerreo y en conversión, pero sobre todo le gusta el rock and roll, que es lo más importante, y es un grandísimo comunicador del cual vamos a aprender un mogollón ahora mismo, como siempre. Bueno. O por lo menos nos vamos a pasar bien, si no aprendemos, ¿no? Lo intentaremos. Vale, algo haremos. Bueno, gracias Ricardo y espero que disfrutéis. Vale, gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, gracias por venir, ¿no? O sea, un sábado por la mañana, qué mejores planes hay que estar escuchando a Fernando Tellado hablando sobre la caja negra, el gobierno de la IA, la integración en WordPress y todo esto. Es que tu título de charla es muy chulo, Fernando, me digo, es un reto. Me lo he puesto aquí para decirlo, es la paradoja de la caja negra, soberanía digital y el futuro de la IA en WordPress. Esto te lo haces con ChatGPT, o sea, esto es una charla tal. Bueno, mi nombre es Ricardo Tallar, soy de Zaragoza, un lujo y un orgullo estar en mi ciudad y muchas gracias a la organización por invitarme y por considerar que podemos contar cosas interesantes. Soy el CEO y uno de los fundadores de FLA 101, que es una empresa que está aquí, donde llevamos 13 años trabajando en el diseño de productos y servicios digitales y en la optimización de experiencias, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿qué voy a contar en la WordCamp que sea de utilidad para la comunidad de WordPress? Bueno, pues cómo diseñar y plantear test y experimentos para mejorar la conversión, que es algo que yo descubrí allá por el año 2008, más o menos, hace ya 18 años del ALA, ¿no? Venimos de un paradigma en el cual casi todas las compañías, casi todos los e-commerce, casi todos los productos y los servicios digitales se han basado en un sistema monolítico en el cual alguien monta una web y con esa web se dirige absolutamente a todos los tipos de público que potencialmente van a visitarla. Esto pasa en la administración pública, pasa en cualquier e-commerce y pasa en absolutamente cualquier web. Y ese es un sistema que funciona, pero hasta cierto punto, porque la manera en la que tú le cuentas algo a alguien que ve tu web por primera vez no debería ser la misma en la que le cuentas algo a alguien que accede por vez número 20, o que es un cliente, o que está logado, o que viene de una publicidad de Meta, etcétera, ¿no? Entonces el escenario hoy día es bastante más complejo que como era el Internet de hace unos cuantos años, ¿vale? Cuando hablamos de conversión, esto es un tema importante, pero yo me acuerdo en las primeras charlas yo ponía conversión y me salían imágenes, sobre todo en Google Imágenes, de un Cristo, gente irradiando misticismo, cosas así, pero cuando hablamos de conversión en el ecosistema digital, en el ecosistema de negocios digitales, hablamos de esto, de la finalización de un proceso de negocio que se hace en un ecosistema digital. O sea, cuando alguien compra en un e-commerce, decimos que ha hecho una conversión. Cuando alguien deja un lead en una página web de servicios, tú eres pues un abogado, un ingeniero, un consultor. Para ti la conversión es que alguien te pida un presupuesto, que alguien te deje un lead. Y sobre todo, lo que conocemos como ratio de conversión es un KPI, que son las siglas de Key Performance Indicator, indicador clave del desempeño, que viene a ser una métrica que te permite entender si tu conversión está fluctuando en función de muchas variables. Del momento temporal, de las campañas publicitarias que has lanzado, de si tu web está bien planteada o tu app está bien planteada y la gente realmente hace lo que se supone que debería hacer en función de lo que tú pensaste, todo este tipo de cuestiones, ¿vale? La fórmula por la que la calcula la mayoría de las herramientas de medición, empezando por Google Analytics, es la misma siempre. Visitas, sesiones, no usuarios, no cookies, o sea, visitas, sesiones, conversiones divididas entre visitas, sesiones, multiplicado por 100. Entonces, bueno, el ejemplo que hay ahí, básico para entenderlo, ¿no? Si tú tienes 5.786 visitas y has logrado 86 conversiones, sea lo que sean, ventas, leads, que alguien se descargue un PDF, lo que tú hayas considerado que es la conversión, que es el objetivo principal de tu web o de tu app, pues en este caso el ratio de conversión es del 1,47%, ¿vale? ¿Qué sucede?
la mayoría de los negocios digitales saben cuál es su conversión, porque lo miden. Si no lo mides y tienes un transaccional, ya tienes un primer problema importante, ¿no? Tendrías que medir esto, porque es la única manera de saber si tu propuesta digital en términos de negocio está funcionando o no. Este es el equivalente a tener una tienda física que entre en un montón de personas, pero que nadie te compre nada. Entonces yo no quiero que entre un montón de gente y que nadie me compre nada. Yo quiero que entre gente y me compre por lo menos alguien, ¿vale? Si tuviéramos una panadería y entran 200 personas y nadie me compra ni una barra de pan, ni una bolsa de magdalenas, ni absolutamente nada, pues nadie diría que la panadería es un éxito. O sea, es un éxito tu sistema de hacer que la gente entre. No lo es lo que verdaderamente importa, que es que venda, ¿no? Entonces es una métrica que más o menos todo el mundo necesita controlar. No tiene por qué ser una venta. O sea, pensad que hay muchos tipos de web, muchos tipos de aplicaciones, muchos tipos de elementos que podemos considerar una conversión. Por ejemplo, para una aplicación como Spotify o para una aplicación de recurrencia, el verdadero objetivo de conversión es la retención del cliente. O sea, que tú, en lugar de invertir 80 minutos de escucha musical cada día, inviertas 90 o inviertas 100. Por muchas razones, porque si no eres un usuario premium vas a recibir más impresiones publicitarias, que es el modelo de negocio que hay por detrás, y en otro tipo de casuísticas, pues otro tipo de indicadores, ¿no? En el caso de una web de servicios, tú te dedicas a la formación, eres un freelance, eres un desarrollador, eres alguien que hace WordPress y busca clientes. Pues evidentemente cuando alguien te deja un formulario, marcamos el check de que ha habido una conversión. En España, la media de conversión de un e-commerce, del ratio de visitas, sesiones que necesita para conseguir venta, es del 1,22%, ¿vale? En SQR tenéis acceso a un estudio que nosotros sacamos cada año desde hace 10 años ya, en el que analizamos las métricas de unos 1.300 negocios digitales españoles, ¿vale? Esto lo empezamos a hacer porque cuando se habla de conversión mucha gente busca marcos de referencia y encontraba datos pues de Estados Unidos, de Inglaterra, y nosotros ni somos americanos ni somos ingleses, ¿vale? Somos otro tipo de gente con otro tipo de cultura y otra forma de comportarnos. En lo que es captar un lead, 2,98, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un 1,22 representa que más o menos necesitas 88 visitas para que alguien te haga una venta. En términos de planificación, pues si necesito 88 visitas por venta y quiero hacer 1.000 ventas, pues necesitaré 88.000 visitas. Y esto ya te permite empezar a pensar pues cuánto presupuesto me tengo que gastar, cómo consigo generar ese tráfico, todo este tipo de cuestiones más de negocio, ¿no? El estudio es extenso, es complejo, es divertido, puede ser un buen material si no conseguís conciliar el sueño. Un martes o un miércoles, pues os leéis el estudio y seguramente caeréis rápido, pero tiene datos interesantes como esto, ¿no? O sea, la conversión, como la mayoría de las métricas, no son lineales, no son medias universales. O sea, cada negocio tiene sus métricas. Cada tipo de web o cada tipo de app tiene sus circunstancias y sus métricas. O sea, nada tiene que ver, aquí no encuentro, bueno, no sé si hay láser, pero nada tiene que ver, si os fijáis en la última línea donde pone Food Delivery, la tasa de conversión media es del 17-25%. Madre mía, qué pasada. O sea, esto es que de cada 5 uno compra. Esto es un Just Eat, esto es un Globo, esto es un Telepizza. Claro, hay que entender las casuísticas de esos negocios. Allí las conversiones son altas porque tú no estás un sábado por la noche aburrido y dices voy a ver qué hay en la web de Telepizza, pero sin ninguna intención de compra. O sea, lo lógico, pues que es el partido, que vienen mis amigos, que pasa lo que sea, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya veis que en otro tipo de negocios, como puede ser la alimentación o como puede ser la moda, pues hay métricas del 0,90, del 2%, incluso del 0,19 en lo que son ONGs, las transacciones de ONGs. Y esto, para los que os guste la estadística, pues es el límite inferior y lo otro es el límite superior. Es decir, un negocio, si encaja con estas ramas o estas líneas de actividad, que esté entre lo mínimo, entre el límite inferior y el límite superior, está normal, ¿vale? Esto sería como el IMC, como el peso corporal, ¿vale? Pues si mides 1,77 y pesas entre 58 y 78 kilos, que hay 20 kilos ahí, estás normal, estás bien, el normopeso, ¿vale? Pues esto es parecido. Si tú estás en Food Delivery entre el 10,62 y el 24%, estás en la media, estás dentro del escenario más habitual. Claro, las compañías en los últimos años, los negocios digitales se han obsesionado muchísimo por la conversión, muchísimo. Los medios lo han hecho. Y lo sufrimos todos los días. O sea, ¿cuántos de vosotros veis todos los días un clickbait de manual?
Es decir, no creerás la increíble historia de este actor de Hollywood que fracasó estrepitosamente, y te ponen una foto de George Clooney. Tú, hostia, ¿qué le habrá pasado a George Clooney? Voy a entrar a ver qué ha pasado, ¿no? O todo tipo de titulares horrorosos, porque el objetivo de los medios, su conversión, es el fill rate, la impresión publicitaria. Por lo tanto, lo que quieren es que consumas un montón de noticias, ¿vale? Entonces, hay una obsesión insana a veces. O sea, la conversión tiene que ser la consecuencia de hacer muchas pequeñas cosas bien, no buscarla directamente, ¿no? Pero hay mucha conversión, entonces mucha obsesión por la conversión. ¿Y qué consiste un experimento y por qué se plantea un experimento y qué tiene que ver con la conversión? Claro, cuando tú tienes tu negocio digital y las métricas que estás obteniendo de rendimiento no son las que esperabas, no estás convirtiendo lo que esperabas, no estás vendiendo lo que esperabas, no te están llegando los leads que esperabas, no vendes los productos que están en la estantería de casa de tus padres esperando a que los mandes con tu primer e-commerce, bueno, pues dices, algo está pasando, ¿no? Un ejemplo muy tonto. Lo normal es que tú tengas una conversión del 1,8% y un día baja al 1,3%. ¿Qué ha podido suceder? Lo primero que os diría es que siempre que veáis descensos, os preguntéis si coinciden con el pico y el valle de los negocios. Es decir, cada negocio tiene sus picos y sus valles. Si tú te dedicas a la formación, tus meses de más actividad van a ser septiembre, octubre, enero y febrero. Inicio de curso, propósitos de año nuevo. En julio no vas a vender muchos cursos, dependiendo de lo que hagas, ¿no? Partiendo de un dato, se suele formular una hipótesis, y partiendo de una hipótesis se plantea un experimento. O sea, una hipótesis básicamente responde a la pregunta de ¿qué ha podido pasar aquí y qué pasará si hago algo al respecto? Y un experimento es la manera en la que tú compruebas si esa hipótesis es cierta o no. Entonces, planteando un experimento, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues hay unas métricas que me demuestran que algo no funciona como esperaba. Tengo 5.000 visitas, pero no me ha comprado ni Perry. ¿Cómo es posible que 5.000 visitas me hayan visto y no me haya comprado ni Perry? Bueno, primero, siempre hay que descartar el aspecto técnico, a ver si esas visitas son bots. Es decir, una cosa es que tengas visitas y otra cosa es que tengas visitas humanas. O sea, hoy día la película ya va por ahí. Vale, este es un ejemplo real, ¿vale? Este es un caso real que yo creo que está bastante bien. Esto es un proyecto que hicimos para un banco de color naranja. Bueno, hay más de uno, ¿eh? O sea, hay más de uno y menos de 3. O sea, bancos con color naranja, ¿vale? Entonces, bueno, esta es su landing principal para un objetivo de negocio muy concreto, que es que una persona contrate una cuenta nómina. Es decir, ¿a quién se dirige? ¿Quién contrata una cuenta nómina? Pues una cuenta nómina, en España la tasa de cambio bancario interanual es de un 8%, o sea, casi todo el mundo está con el mismo banco toda la vida y lo que tiene es un banco secundario. Entonces, ¿cuándo tú te abres una cuenta nómina? Cuando empiezas a trabajar. Cuando empiezas a trabajar. O te cambiarás la nómina pues por algún tema de hipotecas o algo así, pero lo más habitual es cuando empiezas a trabajar, por lo tanto te diriges a un público que se mueve entre los 20 y pocos y los 30 años. ¿Vale? Y esta es lo que se veía en móvil para contratar la cuenta, ¿no? Cuenta nómina, cámbiate a la cuenta nómina y súbete el sueldo hasta un 5% tal el primer año, sin comisiones, saber más, contratar, ¿vale? Y esto, aquí lo que veíamos es que esto, enfocado en las campañas publicitarias, en el dinero que te estás gastando para captar a esos clientes, pues el objetivo era un 40% menor de lo que teníamos en mente y de lo que las métricas previas nos decían, ¿no? Pues en lugar de convertir al 1%, estábamos convirtiendo al 0,6%. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Cuál puede ser la razón? Y aquí es donde hay que hacer las hipótesis bien, porque esto se trata de hacer algo serio y no la opinión de fulano, mengano o futana. O sea, es yo creo, a mí me parece, la abuela fuma, mi primo dice, me he leído este post, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo os recomiendo esto se llama el Hypothesis Kit, esta es la versión 4, que básicamente es una manera bastante sensata de plantear una hipótesis cuando os encontréis con un problema. Yo hablo de problemas de conversión, pero en realidad esto sirve prácticamente para cualquier problema de un escenario digital. Basado en el dato o la investigación que he hecho, creemos que el cambio que proponemos para este tipo de público, lo que os decía al principio, no todas las soluciones sirven para todo el mundo, causará un determinado impacto. Sabremos que esto es cierto cuando veamos esta métrica o veamos este feedback. Y luego esto será bueno para los clientes, nuestros partners y nuestro negocio por la razón que sea. Si cojo, aparte de esta hipótesis kit, existe una cosa que se llama los criterios de Kerlinger. Además mola decirlo así porque si un sábado por la noche pues no tenéis material de conversación y queréis quedar súper guay, vamos a hablar de los criterios de Kerlinger, de Fred Kerlinger en concreto, ¿vale?
Kerlinger decía una cosa bastante chula, que si queremos resolver un problema, en general debemos conocerlo, algo que no suele suceder en el día de hoy, donde todo el mundo se considera capacitado para resolver todos los problemas, los entienda o no, ¿vale? Gran parte de la solución estriba en conocer. Y entonces él dijo, antes de definir una hipótesis, antes de definir un problema, fíjate en lo siguiente, ¿vale? El problema debe expresar la relación entre dos o más variables. Es decir, si cambio X, pasará algo en Y. El problema debe ser enunciado de manera clara y sin ambigüedades. Es decir, si metemos 50 litros de X, pasará algo en Y, no cosas ambiguas. Y el problema y su enunciado implican la posibilidad de realizar una prueba. O sea, aquello que planteas tiene que poder hacerse. No puedes decir, no, es que esto si pudiéramos mandar un satélite al espacio, pero ¿puedes mandarlo? No, entonces no me sirve, no es válido. Y relativo a las hipótesis, son enunciados acerca de las relaciones entre variables, si toco X pasará Y, y contienen implicaciones claras para probar las relaciones enunciadas. Básicamente puedes hacer un experimento. O sea, el previo a hacer un experimento es tener un dato que me refleja que algo no está bien, y partiendo de ese dato pinto esta hipótesis siguiendo ese esquema, ¿vale? ¿Qué podemos concluir? Que tiene que haber dos o más variables, lo que permite entender las relaciones causa-efecto. Para resolver cualquier problema, si no entiendes relaciones causa-efecto, mal asunto. Que no es una correlación, ya sabéis. Cuando suben los ataques de tiburones, se come más helado. No tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué sucede? Pues en verano hay más ataques de tiburones porque se baña más gente, en verano hace más calor y se come más helado. Son dos datos aislados con la misma tendencia. Eso es una correlación. La causa-efecto es cuando un dato es consecuencia del otro. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Y tanto problema como hipótesis deben ser claros, comprensibles, concretos. No me sirve, por ejemplo, cosas que a veces oigo en el trabajo tipo, si cambiamos el diseño venderemos más. ¿Vale? Pero ¿qué es cambiar el diseño? Es poner un botón, poner 800 fotos, hacerlo todo con IA. Es un enunciado muy amplio y muy vago, ¿no? Esto no es una hipótesis. Recordemos el caso, ¿vale? Pues esto, yo estoy siguiendo la hipótesis KIT. Esto sería una hipótesis construida bajo ese marco, que os lo dejo en la presentación para que quien quiera utilizarlo lo utilice. Basado en el descenso de más de un 40% en la conversión de este producto, creemos que cambiar el tono y la forma del diseño de información para el público objetivo de las campañas permitirá que comprendan mejor el producto y, por tanto, haya mayor probabilidad de conversión. Sabremos que esto es cierto si el ratio de apertura de cuentas se incrementa. Si yo consigo contar las cosas mejor y realmente los usuarios a los que me dirijo lo entienden mejor, comprarán más, en este caso contratarán más la cuenta nómina. Y evidentemente la métrica que yo veré será que cada vez se abren más cuentas nómina. Será bueno para nuestros clientes porque demostrará que les facilitamos mejor información. Hasta aquí está claro, ¿no? O sea, básicamente es explicar lo que voy a hacer en un contexto amplio pero no ambiguo. Es decir, yo voy a cambiar el diseño en el diseño de información, voy a cambiar el tono y la forma de comunicar. Y entonces nos inventamos esto, ¿vale? Esto, si os gusta mucho el diseño, a lo mejor lo habéis oído alguna vez, esto se llama framing effect. Hay que decirlo en inglés, que suena mucho más guay, pero como estamos en Zaragoza vamos a decir efecto marco, ¿vale? Entonces, el efecto marco, ¿qué explica? Bueno, el efecto marco explica que un mismo producto, tu probabilidad de comprarlo o de relacionarte con él variará en función de cómo te sea presentado. Pero el producto es exactamente el mismo, exactamente el mismo. Entonces, nada tiene que ver que te lo presenten de la manera A que te lo presenten de la manera B, también dependiendo de a quién te diriges, ¿no? Entonces, bueno, esto, la imagen sin la foto de las dobles de Lindsay Lohan sería el modelo original y la otra foto de las muchachas sería el modelo alternativo, ¿vale? Una propuesta, un experimento. ¿Qué es lo que queremos comprobar? Que para el público que nos dirigimos, que son personas jóvenes, que están pensando en abrir su primera cuenta nómina, el diseño de información nuevo va a ofrecer un mejor ratio de conversión, más aperturas de cuenta, que el diseño original, ¿vale? De hecho, incluso hay cosas que habréis leído como prácticas no recomendables. Por ejemplo, el botón de contratar en el segundo diseño no está a la vista. O sea, todo esto de que todo tiene que estar por encima del pliegue, ¿no? A veces eso es irrelevante. O sea, el mayor tesoro que hay hoy día en cualquier escenario, pero sobre todo en el escenario digital, es la atención. Es la atención. Y la atención de todos nosotros depende de cómo te cuentan las cosas. O sea, si te las cuentan de una manera mínimamente interesante,
pues prestarás más atención luego. Hoy en día el attention span de la raza humana, o sea, la capacidad de atención de una persona en el inicio de un suministro de información, es de 9 segundos. Tienes 9 segundos. Menos que un pez dorado, que tiene 12. O sea, ¿vale? Dory tiene 12 segundos. Nosotros tenemos 9 a día de hoy. Hace 10 años teníamos 11. O sea, es asustante, ¿vale? Pero es lo que hay. Sobrecarga de información por todos lados, muchísimas cosas a consumir, máximo despiste y un follón, ¿vale? Bueno, claro, ¿esto cómo se hace? Bueno, se utiliza una herramienta específica, una herramienta de testing y personalización, que es la que te permite validar tu hipótesis. Es decir, tú no coges y cambias un diseño y lo pones en producción. Tienes el diseño original y tienes un diseño alternativo, ¿vale? Y el diseño alternativo lo pones en producción con una herramienta de testing y personalización. ¿Cuál es el objetivo de una herramienta de testing? Poder demostrar que si 10.000 personas ven el modelo A y 10.000 personas ven el modelo B, teniendo más o menos la misma psicodemografía, el mismo origen, ¿cuál de los dos modelos funciona mejor de cara a mi objetivo de negocio? Más o menos todas las herramientas de testing funcionan así. Este es un gráfico que hicimos hace un tiempo, pero que lo explica bastante bien, sobre todo para el escenario web, ¿no? Que por ejemplo es el que podría aplicar pues para WordPress, en este caso, ¿vale? La mayoría de las herramientas de testing funcionan de 3 maneras: client-side, server-side, proxy-side. Client-side son herramientas que se ejecutan en el navegador. Server-side se ejecutan en el servidor y proxy-side es una cosa intermedia, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Si tú solo quieres testar en web utilizas client-side, navegador. Si quieres testar en apps y en web o en apps, utilizas server-side, ¿vale? Pero más o menos funcionan así. Un usuario entra en un sitio web y el sitio web tiene un JavaScript que contiene las herramientas de testing que existen en el mercado, que decide si ese usuario, por otras variables que no me da tiempo a explicar, va a ver la versión original o va a ver la variación. Va a ver la original o va a ver la versión de las chicas, en este caso de la cuenta bancaria. Y en función del objetivo que persigan ambas, mediremos cuál de las dos está funcionando mejor, ¿vale? ¿Cuánta gente ve la versión A y convierte? ¿Cuánta gente ve la versión B y convierte? Y esto a mí lo que me permite es demostrar la idoneidad de un cambio en un momento determinado de manera objetiva. O sea, no me voy a fijar en si el diseño me gusta más, si el diseño me gusta menos. O sea, yo a lo largo de los años he hecho cosas que me parecen horrorosas de feas, pero que funcionan como un tiro. Porque al final esto se trata de esto, ¿no? Y luego todas las personas tenemos un sesgo muy fuerte de lo que a mí me gusta es lo que yo considero que va a funcionar. Bueno, claro, es lo que te gusta a ti. Hay gente que le gusta Bustamante, yo nunca lo entenderé, pero bueno, existe. O sea, está en el mundo, publica discos, hace giras, parece un tío majo, pero no nos vamos a entender, no nos movemos en el mismo sitio, ¿no? Y todas las herramientas más o menos te ofrecen este tipo de información, ¿vale? Esto es un proyecto con cierta antigüedad porque los 800 acuerdos de confidencialidad que firmamos nos impiden contar cosas muy recientes, pero básicamente lo que veis es esa sombra verde, esa curva verde es el modelo alternativo y la curva gris es el modelo original. Y yo al final he tenido unas 3.300 sesiones en cada una de ellas, pero con una he hecho 162 aperturas de cuenta y con otra he hecho 359. Es decir, he conseguido una probable mejora que alcanza el 206%, ¿vale? La mayoría de las herramientas de testing hoy día ya te dan un intervalo de mejora, no te dan una cifra cerrada. Si os fijáis, ahí pone, la variante 1 va a mejorar el resultado entre un 62 y un 206%. O sea, no te da una cifra exacta, porque evidentemente fluctúa, ¿vale? Pero para mí lo relevante de la experimentación y de entrar en el mundo del testing es poder demostrar de una manera objetiva cuál de las dos opciones es la mejor para el objetivo de negocio que persigo. No se trata de opiniones y no se trata de lo que a mí me parezca, ¿vale? Sobre todo cuando pensamos en compañías o en negocios vuestros en los que estás invirtiendo dinero en publicidad. Yo el primer sitio en el que haría un test es donde me estoy gastando dinero, porque evidentemente me estoy gastando dinero en que venga tráfico y puede que no esté funcionando correctamente, ¿no? Y lo que os he dicho al principio, a lo mejor quien está haciendo clic en un anuncio tuyo en Instagram, no le tienes que enseñar en la página lo mismo que le enseñas a alguien que viene por tráfico orgánico. Este es otro ejemplo solo con CTAs. Esto es un e-commerce de gran consumo, de electrónica de consumo, muy popular, de color rojo, hay dos. Entonces,
Pues los visitantes que hay y las conversiones que se producen, ojo, fijaros qué detalle más chorra, en función de lo que pone en el botón de compra, del texto del CTA, ¿no? El texto original era comprar, y ya veis que hay un montón de variaciones. Quiero uno, añadir a la cesta, comprar, comprar ahora, comprarlo ya, me lo compro. Y el que mejor funciona con una diferencia interesante es quiero uno, ¿vale? O sea, lo que un simple texto puede afectar a una intención de compra, ¿vale? Hasta un 11%, que es una barbaridad, si lo pensáis, porque son 2 palabras, literalmente, es cambiar 2 palabras. Entonces, esto va de, a través del testing y la experimentación, a ajustar todos los pequeños elementos que pueden disponerse en una landing, que pueden disponerse en una web, que pueden disponerse en una app, hasta que tienes el modelo perfecto para aquello que estás haciendo, ¿no? Y este es otro ejemplo muy tontorrón, ¿vale? Simplemente indicar en un e-commerce de moda el porcentaje de descuento. En el modelo original lo que hay es simplemente el precio antiguo y el precio nuevo, y ahí lo que hay es el precio de descuento. Porque las personas a la hora de comprar somos bastante estúpidas. Entonces nos fijamos en detalles muy chorras. Entonces, independientemente del precio, que te digan que esto tiene un 50% de descuento, es como, madre mía, quita, aparta de mi vista, dámelo todo, que me lo llevan, que me lo quitan de las manos. O sea, es un poco lo que sucede, ¿no? Y ese cambio tan tontorrón en un e-commerce grande, pues al final produce una mejora en la tasa de conversión de casi el 6%. ¡Jo, qué poco! Bueno, pensad en las mejoras incrementales. Lo que no va a suceder en ningún momento es que un cambio produzca un patapún de un 300% de mejora en la conversión. Lo que sucede es que una serie de microcambios bien enfocados en diferentes públicos van haciendo incrementales y puedes conseguir impactos muy grandes. Un 6% no es nada despreciable, creedme. ¿Qué herramientas de test? Bueno, estas son las específicas de WordPress que yo he podido probar, ¿vale? No hay muchas, ¿vale? WordPress es el CMS más popular del mundo. Hoy en día, consulté la información ayer, el 43% de las webs del mundo están hechas en WordPress. El siguiente CMS es Shopify. Y hoy en día el 70% de los contenidos que se publican en Internet se publican en plataformas soportadas por WordPress. O sea, esa es la importancia de WordPress, pero en este mundo no tiene muchas opciones nativas, ¿no? Son estos 3, Split Hero, Nelio y Thrive. Thrive, de hecho, es un conjunto más amplio de plugins y tiene una parte de Optimize. Luego, si os queréis poner más serios, pues hay otras muchas herramientas en el mercado, como Visual Website Optimizer, que ahora se ha fusionado con A/B Testy, que es la herramienta que está al final, Optimizely, que es una de las más complejas, Firebase, que te permite hacer test en apps y es de Google, Target, que es una herramienta profesional y restringida a la suite de Adobe, A/B Lift o A/B Testy, ¿vale? Como sé que esta pregunta me la suelen hacer mucho, ¿cuál de todos es gratis? Ninguno. Ninguno, ¿vale? O sea, la era de las herramientas gratuitas no es que se haya acabado, pero en esto está muy, muy restringida, ¿vale? El más asequible, el más económico, aparte de los propios de WordPress, es A/B Lift, que A/B Lift sí que tiene una plataforma gratuita, hasta un determinado tipo de modelos de tráfico, ¿no? Y luego hay una plataforma bastante chula que se llama PostHog, que tiene también una opción gratuita para poder hacer testing. Un test te permite demostrar la probabilidad de un cambio, tú ves que el cambio funciona, y aquí lo que haces muchas veces es decir, vale, pues como este cambio funciona, como esto es así, ya no voy a hacer un test, sino que voy a hacer una personalización, que es a lo que evolucionan la mayoría de las herramientas. ¿Qué diferencia habría? En un test hay 2 cosas, hay un grupo de control, que es el diseño original, y hay una o más alternativas. En una personalización ya no hay grupo de control, o sea, el cuenta nómina sin foto desaparecería. Y entonces yo, como he aprendido que a este público, en estos canales, este tipo de diseños funcionan mejor, ya no hago un test, hago una personalización. Cada vez que yo vea que tú con tu huella digital vienes de Instagram, o vienes de ser un cliente, o me has visitado otras veces, o sé que eres este tipo de usuario, directamente te enseño ese diseño, no una alternativa. Generalmente los tests suelen ser la previa a la personalización, que la sufrís todos los días en todo lo que consumís en digital. Desde Netflix, evidentemente, si tú en Netflix has visto 80 películas de terror, no te va a recomendar Gumball. Bueno, Gumball no está en Netflix, está en HBO, pero bueno, no te va a recomendar nada de todo esto, ¿no? Lo mismo sucede con todos los algoritmos de recomendación. Los tests te permiten entender la experiencia y eso te permite pasar a la experimentación. Luego,
No me da tiempo a explicarlo mucho en detalle, pero para interpretar correctamente los valores de un test, por favor, revisad vuestros apuntes de estadística o consultad con alguien que controle un mínimo. La mayoría de las herramientas de testing utilizan un algoritmo bayesiano, bayesianos, frecuentistas, utilizan un algoritmo bayesiano, y para que un test tenga cierta validez necesita cierto volumen de tráfico y cierta varianza en ese tráfico, ¿vale? Quien no se pregunta las causas de algo, quien no experimenta, quien no arriesga, pues nunca consigue ningún resultado extraordinario. La clave hoy día de que un producto o un servicio digital funcione es su adaptabilidad a los escenarios que se dan cada día. Hoy está de moda X, mañana será Y, o sea, la velocidad de esto, yo vivo acojonado, porque claro, yo empecé en el año 98, en el siglo pasado, que es una frase que me gusta mucho decir, empecé en el siglo pasado, profesionalmente en esto. Nunca ha habido tanta velocidad, nunca ha habido tantas cosas, nunca ha habido que adaptarse tan rápido a tantos posibles escenarios y nunca ha habido tanta atomización. Es decir, tú antes tenías 8 o 10 fuentes de tráfico, la gente venía por Google, venía por Altavista, por Lycos, los que somos más veteranos, la gente llegaba de muchas maneras. Hoy en día, Discord, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, TikTok, foros que siguen existiendo, Deep Web, todos los canales sociales que os podáis imaginar. O sea, la atomización es tan brutal que la necesidad de testar y de personalizar experiencias es la única manera de construir negocios rentables, sostenibles, que puedan sobrevivir. Entonces pensad siempre que no hay que dirigirse al usuario como concepto genérico, tienes que tener claro a qué usuarios te diriges y diseñar experimentos para esos usuarios y personalizaciones para esos usuarios. Muchas gracias. Oh. Bueno. Gracias, Ricardo. Solo he mencionado a Bustamante, es poco rock and roll. Eso, ya, sí, hoy ha habido poco rock and roll. Sí. ¿Preguntas? Sí, ahí tenemos una. Ven. Gracias. Hola. Buenos días, joven. Bien. Tengo una pregunta, digamos, para cuando el cliente de pronto no tiene tanto presupuesto, pero sí necesita, digamos, optimizar su publicidad. ¿Existe una forma de hacerlo más manual desde WordPress? Es decir, como que entre WordPress, Analytics y de pronto un canal A, un canal B, de esa manera de pronto definirlo, cuál me puede ir mejor que otra, sabiendo también del público objetivo al que le estoy apuntando, digamos, de una publicidad en Google Ads. Si tienes dinero para gastarte en publicidad de Google Ads, deberías tener dinero para este tipo de herramientas. Por ejemplo, en el caso de WordPress, Thrive Optimize creo que cuesta 80 o 90 dólares al mes. Es que, entiende mi respuesta, o sea, yo lo vivo, o sea, gente que quiere conseguir resultados extraordinarios a coste cero. Respuesta corta, no se puede. O sea, resultados extraordinarios a coste cero, no se puede. Entonces, ¿tienes un cliente que no tiene recursos? Ok, entonces no testes y no experimentes, hazlo de otra manera, no utilices herramientas y básate sobre todo en las leyes universales de diseño, en los sesgos cognitivos y en los heurísticos, principios psicológicos de cómo las personas tomamos las decisiones, haz tus cambios en diseño y ponlo directamente en producción y observas durante 2-3 semanas si eso ha tenido un impacto o no. Pero testar y experimentar requiere una mínima inversión, pero si un cliente tiene dinero para gastarse en Google Ads, es que de verdad estamos hablando de licencias de 30 a 40 dólares al mes. O sea, yo lo probaría y si tienes claro, joder, qué mal diseñado está esto, si ponemos 40.000 usuarios lo han puntuado con 5 estrellas, que sea de verdad, por favor, o este tipo de cosas, haces esos cambios directamente, los subes a producción y observas si te puedes poner una nota en Analytics o en un papel, oye, tal día hemos subido este cambio a producción, veo un cambio en la conversión o no, también dependiendo del tiempo que un usuario necesita para decidir si va a comprar algo o no, porque los cambios no suelen ser pum, lo pones y automáticamente todo se dispara. ¿Más preguntas? ¿No? Sí. Ven. Ya sabes que cuando no hay preguntas eso, ¿se ha entendido todo o no se ha entendido nada? Correcto. Pues, sí, Hola. sí, va a ser eso. Gracias.
gracias por la charla. Yo tengo una duda. Esto se puede hacer eterno. Es decir, tú Sí, tienes... claro. o sea... Es un modo de vida. Va un poco con la pregunta de... Claro, o sea, Sí, siempre es así. puede mejorar. O sea, es una cosa que... O sea, yo, bueno, que también trabajo con un equipo de conversión, digo, es que esto podíamos estar todo el rato. Bueno, todo el rato no. O sea, yo Funciona una conversión de 2,5, que es Sí. bestial, ¿no? Sí. Y dices... Bueno, depende. Depende del producto, efectivamente. Pero, pues venga, vamos a probar esto. Pero siempre hay, ¿no? O sea, ¿os pasáis la vida probando cosas? Es una pregunta. No. A ver, yo creo que esto es... Vuelvo al ejemplo del peso. O sea, esto es como el peso. O sea, todos los negocios tienen una capacidad de mejora limitada. El tema es saber cuándo has llegado allí y cuándo no has llegado allí. ¿Cuándo sabes que has llegado allí? Hay dos tipos de test, lo que se llama test iterativos y test innovativos. Cuando tú haces test iterativos y nunca obtienes mejoras significativas, ese modelo, ese diseño, ya está, ya no da para más. ¿Qué es un test iterativo? Un test iterativo es esto que os he enseñado yo. Es decir, tú coges un canvas, coges el frontal que existe y puedes hacer cambios, pero que no alteras funcionalidades, no estás planteando un layout totalmente distinto, cambias fotos, cambian textos, cambian posiciones, pueden cambiar muchísimos elementos, pero digamos el layout básicamente es el mismo. Y entonces cuando ya no consigues ninguna mejora con X número de test iterativos, ese modelo ya no da para más. Solo puedes hacer dos cosas. Una es, me tengo que dirigir a otro público, es decir, con el mismo diseño tengo que buscar otros usuarios diferentes a los que ya tengo, por lo tanto eso es abrir otros canales publicitarios, o bien haces lo que se llama un test innovativo, que son cambios de mucho más calado. Cambias funcionalidades, cambias diseños, pero de una manera mucho más radical, ¿vale? Lo que ahora llaman un revamping, ¿vale? Y entonces puede que encuentres o que rasques algo más. Pero todo el mundo tiene un límite. O sea, los que hayáis estudiado economía o derecho os acordaréis de la ley de los rendimientos decrecientes, Malthus, David Ricardo, que básicamente era tú todo lo que añadas para mejorar el rendimiento de algo, llega un momento en el que añadir más no produce ninguna mejora. O sea, nunca nadie va a tener una conversión del 100%. Yo lo más bestia que he visto ha sido un 43%, pero era algo que había que comprar por imperativo legal, no era la baliza, ni nada de esto. Pero era algo que había que comprar, era un trámite que había que hacer por imperativo legal. Entonces, todos son trampas, alto como 8, porque todo el mundo lo tiene que hacer, ¿vale? Y solo se podía hacer en un único sitio, entonces no había competidores. Pero cuando tú haces ya muchos test y no hay cambios, solo tienes dos caminos, o abrir nuevos públicos o hacer test de innovación, test innovativo. Venga. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Quería saber si hacéis algún tipo de estudio de impacto según el tipo de medio, es decir, de dónde viene el usuario, como dijiste antes, ¿no? Que no es lo mismo un usuario que viene de Instagram, de un grupo de un foro o de un grupo de WhatsApp. ¿Ese tipo de mediciones también las realizáis? ¿Cómo funciona el mismo anuncio según el origen del usuario? Bueno, hay muchas plataformas que lo que te permiten es precisamente testar diferentes anuncios en función de la plataforma. Entonces, nada tiene que ver pues anunciarte en Instagram que hacerlo en la red de contenido de Google o hacerlo en YouTube, ¿no? Todo se puede probar. Lo que pasa es que yo creo que tampoco hay que... A veces, o sea, hay gente que se flipa muchísimo con esto. Es como buscando una explicación de por qué esto no funciona también. Generalmente la explicación más sencilla es la más probable, ¿no? O sea, a veces las cosas no funcionan bien porque las estás contando como el culo, perdón. Las estás contando muy mal o tienes un problema técnico de rendimiento, que siempre es lo primero que hay que mirar, ¿eh? Si las cosas están funcionando bien. El propio Meta te da opciones de testing, de anuncios en su plataforma. A mí me gusta mucho hoy en día cosas que existen como Unbounce, como Musen o como Card, que te permiten montar landings publicitarias y hacer testing solo sobre una landing. Entonces, de una manera muy fácil, tú puedes decir, si la publicidad viene de social, cuento esto. Yo qué te diría, cuando la publicidad viene de medios de pago, dependiendo de cómo la hayas configurado, suele ser la primera vez que alguien va a ver tu web. Suele ser. Si es la primera vez que alguien va a ver tu web, ahí es cuando te tienes que poner en modo comercial a tope. O sea, es cuando esa landing tiene que reflejar lo más llamativo desde el punto de vista comercial. Somos los mejores, me quedan 3 unidades, fíjate qué puntuaciones tengo en TripAdvisor, soy maravilloso, lo mío es increíble, está hecho a mano, whatever, ¿vale? Si viene de tráfico orgánico, que eso lo vas a ver, pues porque la fuente va a ser Google, y etcétera, pero si viene de tráfico orgánico
quizás lo que tengas que hacer es reforzar confianza. Y entonces el testing que harías serías contar las cosas de una manera un poco más oye, fíjate de mí, que tengo 80 ISOs, que llevo 20 años haciendo esto, que he tenido estos clientes. Pero, o sea, que le mandas una landing diferente según el origen. No, es la misma landing, pero con una herramienta de estas, en función del origen del tráfico, cuentas las cosas de manera diferente. La landing es la misma, es exactamente la misma. La URL es la misma, el mensaje no. El mensaje a través del frontal lo cambias. Y luego, lo que para mí es el oro puro, el mailing, ¿vale? Porque quien viene de mailing, pues ya te conoce. Generalmente ya será cliente. O como mínimo estará suscrito a una newsletter. Entonces ahí funcionan mucho mejor los mensajes de fidelización. Pues ahora te damos un 10%, ahora te damos un 15%, lo que sea. El layout siempre es el mismo. Lo que tú haces con las herramientas de testing y de personalización es que en función de las variables que yo puedo leer, bien por URL, bien por comportamiento, bien por cookie de primera parte, te muestro las cosas de una manera adaptada al tipo de usuario que tú eres. Y eso es lo que casi nadie hace y eso funciona como un tiro. Entonces, ese es el tema. Nada. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Nada, a vosotros.